Les doy la bienvenida a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y la Team Pyme. Recuerden que estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista, les voy a estar acompañando en la conducción de esta charla empresarial. De antemano les agradezco a todos los asistentes por siempre estar en todas nuestras conversaciones todos los miércoles con la gran cantidad de temas que tenemos de gran valor empresarial. Antes de pasar al tema de hoy que se llama proyectos, cómo plantearlos y delegarlos con éxito, les quiero dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible estas capacitaciones. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Arus, Envía, Protección, ACH, Fundación Comeva y Mi Planilla. Y ahora sí, le doy el paso y la bienvenida a nuestro experto. Él es Mauricio Benavides, es emprendedor, escritor, consultor empresarial, conferencista y capacitador empresarial. Entonces, voy a dar aquí los permisos para moderar. Mauricio fue premiado por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2017 como uno de los mejores emprendedores jóvenes de Bogotá y catalogado dentro de las 100 mejores startups de Colombia para 2018. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Vale, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias otra vez a la Fundación por darme la oportunidad precisamente de estar acá acompañándolos. Hoy básicamente quiero que hablemos sobre, todo va a girar en torno al tema de los proyectos. Entonces, quiero que revisemos qué es un proyecto, cómo se construye un proyecto, qué metodologías de pronto es la que tenemos para hacer gestiones de proyectos, la importancia del storytelling, que básicamente va a ser esa importancia de aprender a contar el cuento, es tal vez una de las cosas más difíciles cuando estamos haciendo el tema de gestión de proyectos. Gestión de equipos de trabajo, que eso también hace parte precisamente de cómo asignamos nosotros las tareas y desde qué punto nosotros empezamos a revisar cada una de esas aristas para que el proyecto realmente funcione. Y voy a cerrar con algunas herramientas útiles en el tema de la gestión de proyectos, que finalmente eso nos va a terminar ayudando en todo lo que tenga que ver con llegar a los objetivos que nos vayamos a plantear. Entonces, en principio, háganse ustedes la pregunta de qué es un proyecto. Muy seguramente y normalmente como que lo que nos venden es, sí, cómo llegamos tal vez de un punto A a un punto B, cómo podemos hacer cualquier cosa, pero ese hacer cualquier cosa casi siempre está enmarcado es en el término empresarial. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que un proyecto puede ser algo tan sencillo como un proyecto personal. ¿Qué viene siendo eso? Quiero ir a hacer un viaje, quiero estudiar algo. ¿Cómo me veo yo de aquí a 5 años, 10 años, 15 años? Eso termina siendo un proyecto. Quiero montar una empresa, quiero emplearme, en qué quiero trabajar, en qué me quiero desempeñar. Quiero hacer algo que realmente genere mucho impacto, quiero algo que sea sostenible, quiero algo que sea escalable. Todo ese tipo de cosas finalmente terminan desagregándose y que son un proyecto. Acá tengo una definición que realmente es muy corta, voy a tratar de desagregarla lo más posible, pues para poder tener como mayor entendimiento de qué termina siendo finalmente un proyecto. Entonces, un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articuladas entre sí. Miren, algo vital acá en este tema es precisamente el hecho de si yo quiero hacer algo, no puedo estar apuntándole o haciendo, como se dice vulgarmente, muchos tiros al aire, porque básicamente todas mis actividades o todas las cosas que yo esté haciendo no me van a llevar hacia ningún lado. Entonces, no sé si alguna vez han visto en los libros o varias frases por ahí que de pronto hablan sobre revisa si cada que tú te levantas estás haciendo las cosas que te acercan cada vez más a tus objetivos. Eso hace parte de ustedes aprender a gestionar un proyecto. Y a eso hace referencia precisamente esta parte de conjunto de actividades a realizar de manera articuladas entre sí. Voy a hacer un ejemplo, no sé, chistoso. Digamos que yo me quiero dedicar a todo lo que tenga que ver con jugar tenis de mesa. Y resulta que aparte de entrenar y todo el rollo, a mí se me dio por comprarme unos guayos para comprar fútbol y con eso me voy a ir a jugar tenis de mesa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Y pues seguramente va a tener muchas implicaciones con el hecho de estar jugando con taches en una superficie que sea dura, me va a estar afectando los riñones, físicamente no voy a rendir lo mismo, seguramente me voy a resbalar, me voy a estar cayendo, me voy a lesionar, bueno, 10.000 cosas. Entonces, si ven, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Acá hay algo bien interesante. Si lo quieren ver desde el punto de vista netamente de mercados, hay algunas personas que sostienen el hecho de que las necesidades se crean,
Yo soy más de la política de que normalmente lo que nosotros hacemos es estimular deseos. Entonces, satisfacemos precisamente esa necesidad o ese deseo que se gestó o que se estimuló para poder pues, llegar a algún objetivo, ya sea vender un producto, vender un servicio, vender, incluso nosotros mismos cuando estamos hablando de temas de marca personal, precisamente como que nos estamos vendiendo día a día. Y ese temita de resolver problemas también es cuestión de aprender a identificar qué es un problema, qué no termina siendo un problema, que de pronto si yo no hago nada con respecto a ese hipotético problema, pues finalmente como que no va a suceder nada, pues en teoría eso no vendría siendo un problema. Y todo dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Estas últimas dos variables son tal vez de las más importantes. ¿Cuál es el recurso no renovable más importante que todos tenemos en la vida? El tiempo. Y claramente el tema del dinero, no vamos a tener recursos ilimitados. Así seamos Elon Musk, el hombre también tiene recursos limitados, claramente tiene muchísimo dinero, pero va a haber un punto en el que eventualmente se le acabe. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos gestando precisamente los proyectos, tenemos que entrar a jugar con algo que se llama estrategia. Y la estrategia básicamente es cómo articulamos todo lo que nosotros tenemos, qué recursos es con los que nosotros disponemos en el momento y cómo podemos utilizar eso para llegar a nuestros objetivos, que eventualmente nos toque estar comprando algo, adquirir algo, bueno, todo ese tipo de cosas, habla precisamente de cuáles son nuestros límites presupuestales y también el tema del tiempo. Es importante que nosotros nos coloquemos siempre alguna fecha hacia el futuro. Es decir, vamos a hablar de un tema personal. Me quiero ir de viaje. Si yo al viaje cojo y le digo, me voy a ir algún día yo quiero ir a conocer las Bahamas, por decir cualquier cosa. Entonces, si yo cojo y digo, algún día puede ser cualquier día. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy y coloco un límite en el que digo, en un año me voy a ir a las Bahamas, un año a partir de hoy, yo ya empiezo a saber cuánto es lo que llego a necesitar de dinero para tener que ahorrar a través de los meses para poder cumplir con mi objetivo del año. Si yo no coloco precisamente esos temas, de pronto hablando desde la parte un poco más romántica, pónganle fechas a sus sueños y con eso ustedes también pueden hacer procesos de control. Recuerden que todo ha de ser susceptible a procesos de medición. Lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar y lo que yo no puedo controlar, no lo puedo mejorar. Entonces, en la medida en la que yo sepa cómo voy con respecto a los procesos o a las proyecciones que yo tenía en mente, asimismo yo puedo empezar a tomar decisiones, ya sea para acelerar, ya sea para frenar, para mirar si de pronto abandono algo, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipos de proyectos existen? Si bien es cierto, dentro de la teoría pueden existir otros tantos, yo acá lo que procuré fue sintetizarlos lo más posible. Tenemos proyectos que netamente son productivos o privados, que van muy precisamente de la mano de lo que estábamos hablando ahorita. Vamos a estimular un deseo, vamos a crear una necesidad, vamos a satisfacer una necesidad, vamos a darle resolución a algún problema y lo vamos a hacer a través de un producto o a través de un servicio. ¿Qué pasa acá particularmente? Resulta que, si bien es cierto, hay temas públicos, que es el que vamos a ver ahorita, hay temas que son privados. ¿Cuáles vienen siendo finalmente los privados? Pues básicamente la mayor cantidad de las empresas que existen en el país y a nivel mundial lo hacen es con fines de lucro. Eso de precisamente cuando yo cojo y saco toda la partecita de generar, digamos que ideas nuevas o crear productos o servicios nuevos, habla de cómo yo gesto proyectos desde la parte productiva o privada. Sacar un celular, sacar un producto nuevo, sacar un automóvil nuevo, sacar una mueblería nueva, todo eso hace parte de gestar un proyecto privado. Pensemos, por ejemplo, bueno, algo que tienen en común todo este tipo de cosas y normalmente es que tienen un proceso de campañas de expectativas, que hay un equipo que está normalmente trabajando detrás de todo eso, que eso también es súper importante que lo tengan presente. Todos los proyectos normalmente tienen equipos de personas, en plural, trabajando detrás de todo el tema. Entonces, hay que entender también el hecho de que para poder gestar este tipo de cosas, pues ha de haber una persona que esté liderando, debe haber personas que están ejecutando ciertas tareas específicas y bueno, como que todo eso es lo que termina finalmente como sintetizando el proyecto como tal.
hay proyectos públicos o sociales, que pues básicamente es todo lo que nosotros estamos viendo hoy día, bueno, que normalmente se ve cuando se hacen las transiciones de gobierno, y es que sale precisamente la persona que queda de presidente y dice, este es nuestro plan de desarrollo, esto es lo que vamos a hacer, estas son nuestras nuevas políticas públicas, vamos a invertir en temas de infraestructura, vamos a invertir en temas de educación, vamos a invertir en temas sociales, vamos a sacar, bueno, vamos a hacer reformas, vamos a hacer 10.000 cosas. Todo ese tipo de cosas finalmente en principio terminan siendo proyectos que cuando se están ejecutando, pues ya terminan siendo una realidad y ahí es donde empieza a jugar realmente la importancia de la gestión de los proyectos y la importancia de los gestores de los proyectos. Miren, siempre nos han vendido la idea de que todo lo tenemos que planear y que entre mejor lo planeemos, mejor se va a ejecutar. Eso es parcialmente cierto. Sin embargo, nosotros no podemos controlar absolutamente todo y va a haber riesgos inherentes a todos los proyectos que nosotros tengamos. Los procesos de planeación están muy bien, están maravillosos, pero dentro de los procesos de ejecución, normalmente los perfiles de las personas de quien ejecuta en comparación a las personas que planean son muy diferentes. ¿Por qué? Pónganse ustedes a pensar precisamente en las personas que de pronto son muy buenas en todos esos procesos de levantarse la documentación, de hacer la planeación, de hacer las proyecciones, pero les cuesta muchísimo ejecutar. Y una de las razones principales es porque les da miedo ver que de pronto lo que ellos planearon en la práctica no funciona de la misma manera. Y les cuesta tomar decisiones precisamente para tomar medidas correctivas dentro del proceso. Entonces, eso también hace parte de que ustedes sepan quién aporta en qué punto del proyecto y que el proyecto como tal tiene puntos diferentes. Incluso cuando ustedes están haciendo el proceso de cierre, las personas que hicieron la planeación tampoco son las mismas buenas que están en la ejecución y esas de la ejecución no son las mismas buenas que pueden hacer los procesos de retroalimentación de qué fue lo que sucedió dentro del proyecto. Entonces, vean cómo esos matices también ayudan precisamente a que cuando yo vaya a generar un proyecto nuevo tenga toda la información que necesito real, verídica y pues muy oportuna. Y más allá de todo eso, con las personas idóneas. Eso tal vez es una de las falencias más grandes que nosotros tenemos, no solo acá a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, en temas de gestión de proyectos públicos y sociales. Además, porque le estamos apuntando tal vez a muchas cosas que nada tienen que ver con las necesidades reales que tiene, pues digamos que la sociedad. Hay proyectos comunitarios que si bien es cierto, vienen siendo como una ramificación de los proyectos públicos o sociales. Estos proyectos comunitarios es como cuando ustedes van, no sé, la Junta de Acción Comunal que quiere hacer un proyecto para las madres cabezas de familia del barrio. Entonces, esos proyectos comunitarios tienen la misma esencia de los públicos, pero a nivel un poco más micro, entonces un poquito más sintetizado, en donde los procesos de control son un poco más sencillos, de pronto los rubros claramente no van a ser tan amplios, tan grandes. El impacto como tal que se va a tener, en esencia, solo le va a pegar a la comunidad a la que yo voy a intervenir. Mientras que estos proyectos públicos no va a ser una autopista. Entonces me va a impactar es toda una ciudad o me va a impactar toda una gran cantidad de comunidades. Estos comunitarios sí van muy particularizados. Un proyecto de vida. ¿Cuántas veces precisamente ustedes se han preguntado esto? Siempre nos han vendido la idea que la vida termina siendo como una lista de mercado. Me explico. Vaya al colegio, saque buenas notas, sea muy buen estudiante, de preferencia de los mejores. Gradúese. Después de graduarse, vaya a la universidad, saques una carrera profesional. Si de pronto no tiene los recursos, le toca que trabaje y estudie al mismo tiempo y vaya ganando experiencia. Gradúese, ojalá sea supremamente aplicado o aplicada dentro de la universidad y aproveche si tiene un muy buen promedio para que vaya, viaje, aproveche los intercambios, todas las cosas que la universidad le puede dar. Gradúese. Si es con honores, muchísimo mejor. Sale y busque un trabajo. Empiece a trabajar. Hágase un posgrado o si quiere hágase otra segunda carrera. Púlase mucho profesionalmente. Ojalá si se puede llenar de cartones, maravilloso. Hágase una especialización, hágase una maestría, hágase un doctorado, un postdoctorado. Y eso le va a servir precisamente para qué?
pueda generar más ingresos dentro de su trabajo. Trabaje, siga trabajando, terminó de estudiar, y es chistoso porque como que estudiamos para trabajar y trabajamos para estudiar. Y llega un punto en el que precisamente ya como tienen los recursos, entonces ya se puede ir a comprar sus cositas, esos diminutivos que a veces le colocan. Va, se compra su casita, ya puede comprar su carrito, ya se puede ir a dar un viajecito, bla, 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 bla. Si eventualmente llegan a tener familia, ¿cuál es el mismo discurso que resulta vendiéndole uno de papá a sus hijos? Casi que el mismo. ¿En qué momento ustedes se han puesto a pensar, cuándo ustedes les han preguntado, en qué momento son felices? ¿Lo que ustedes hacen realmente los llena totalmente? Esa parte de hacer el proyecto de vida es salirse por completo de todo ese ruido que nos han metido y empezar a pensar como ustedes, en donde precisamente, auténticamente, qué los hace a ustedes felices, sin ver la parte, digamos que sí, puede sonar muy romántico y lo que quieran, pero ¿cuántas veces ustedes han preguntado eso? ¿Qué tanto realmente a ustedes les está pasando como tal la vida? De hecho, hay una cifra bien particular que habla como que el 73% de los colombianos son infelices en su trabajo. Están solo porque pagan deudas, porque el trabajo paga las deudas, porque también nos metieron en la cabeza que para conseguir las cosas hay que endeudarnos. Y miren cómo todo eso también va afectando precisamente los proyectos de vida y el discurso interno que nosotros tenemos. Entonces, eso también, nosotros somos el proyecto más importante que hay. Cuando nosotros estamos bien, es mucho más factible que el resto de las cosas funcionen bien. Y no al revés, que también en ocasiones lo que sucede es que queremos que el resto esté bien, pero nosotros rara vez trabajamos en nosotros mismos. Entonces, muy pendientes con esa parte de cuál es su proyecto de vida. Y proyectos de investigación. Hay personas que aman, adoran estar metidos en un laboratorio o que están encantados de estar metidos en toda la parte teórica y de los libros. Que gracias a esa gente que se dedicó a investigar fue que salieron, por ejemplo, las vacunas contra el COVID. Que gracias a esas personas es que se ha alargado el tema de la esperanza de vida a nivel mundial. Que gracias a esas personas es que nos damos cuenta, digamos que entre comillas, de todo lo que está sucediendo en temas del calentamiento global y de las incidencias que puede llegar a tener todo ese tema. Entonces, esos proyectos de investigación finalmente son todas las cosas que generan, crean conocimiento y desde, digamos que todo lo productivo, público, comunitario y de vida, tiene que ver con llevar a cabo todos esos proyectos de investigación a la parte práctica del mundo real, por personas más pragmáticas, y ahí es donde entra precisamente a jugar lo que les decía del ejemplo de hay personas muy buenas para montar los proyectos, que no necesariamente tienen que ser las mismas, que sean muy buenas para hacer el proceso de ejecución del proyecto y las métricas de los proyectos. ¿Cómo construimos un proyecto? Miren, esta espiral es muy particular, va más pensado precisamente de cómo nosotros podemos convertir las metodologías ágiles en diferentes etapas en nuestro proceso de construcción de los proyectos. Vamos a pensar que vamos a montar un nuevo proyecto para la empresa para la que trabajamos, o una nueva empresa o una nueva idea en nuestra empresa. Todo empieza precisamente por la identificación de una necesidad. Esto que está acá abajito, si ustedes se dan cuenta, todo está por colores. Hay un rojo, un amarillo, un azul y un verde. Cada una de ellas termina siendo una metodología ágil. Se las voy a explicar de una manera supremamente rápida y sencilla. Siempre identificamos una necesidad, ya sea que la vayamos a estimular, ya sea que nos dimos cuenta que nadie la está supliendo, bueno, diferente tipo de cosas. Vamos a observar e investigar el por qué nosotros nos dimos cuenta que esa necesidad pues realmente como que no la están atendiendo. Vamos a priorizar los hechos. ¿Qué es priorizar los hechos? Básicamente es identificar qué son las cosas más importantes y en dónde vamos a impactar un montón. El brainstorming o una lluvia de ideas es cuando empezamos con nuestro equipo, empezamos a votar 10.000 soluciones, un montón de soluciones, y establecemos hipótesis, que básicamente va a ser de estas 100 ideas que nosotros generamos, 10 nos pueden servir y si aplicamos esta, entonces es posible que tengamos ciertos resultados. Y ahí es donde entra ese circulito punteado que dice experimentar. Ese experimento es cuando nosotros llegamos precisamente a nuestro primer MVP, nuestro primer mínimo viable, para poder hacer el proceso del Lean Startup, que es el amarillito. Ese Lean Startup, resumido muy rápidamente, es bótese de cabeza al mercado y que el mismo mercado le haga las correcciones.
O sea, vaya y experimente y revise qué es lo que le va a decir a usted la práctica. Aquí, en este punto, es donde tenemos que empezar a identificar qué personas son las propicias para hacer este tipo de cosas. Y si se dan cuenta, viene en la dirección de la flecha, hay una línea azul que está por encima de la amarillita. Esas son las Agile, donde entramos a jugar con todas las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estamos haciendo el tema de la gestión de los proyectos, una de las cosas más importantes, como lo veíamos al principio, es el tiempo. Esas metodologías lo que hacen es que, en esencia, nos reunamos con nuestros equipos de trabajo y en 5 minutos podamos sacar todas las cosas lo máximo posible para poder seguir trabajando sobre lo mismo. Estoy seguro que les ha pasado dentro de sus trabajos que precisamente llegan a una reunión en donde 2 horas conectados o 2 horas todos sentados en una sala de juntas y no se avanzó absolutamente nada e incluso era algo que se pudo haber solucionado única y exclusivamente con un correo electrónico. Las metodologías ágiles precisamente lo que buscan es que nosotros no gastemos tiempo en procesos de iteración que no nos van a servir para nada. Entonces, hacemos todo ese proceso de construcción, seguimos explorando y nos vamos a dar cuenta si realmente el problema que nosotros identificamos al principio sí va acorde con las hipótesis que nosotros nos planteamos. Eso que dice acá arribita, medir, encaje, producto, mercado, aprender y optimizar las soluciones, es básicamente hacer procesos de iteración, que es lo que está arribita, el pivotar. Empezar a repetir, repetir y empezar a captar muchos datos del mercado para yo poder tomar precisamente las decisiones respectivas con respecto a si lo que yo planeé sí me va a servir o debo hacer ciertos ajustes para poder llegar a la partecita verde, que es el growth hacking. Allá es donde todo el mundo quiere llegar, que es básicamente los procesos de consolidaciones de las ideas. Ahí es donde yo ya puedo empezar a pensar en procesos de escalabilidad, en procesos de consolidación, en temas de ampliación, en temas exponenciales, porque yo ya tengo precisamente una hipótesis probada, yo ya hice varios pivotes, yo ya iteré varias veces y tengo los datos suficientes y necesarios para yo poder en el mercado empezar a generar posicionamiento. Por eso está lanzamiento, clientes, el crecimiento de los canales, ofertas y mejoras de los productos. Casi siempre las personas quieren pasar de lo rojo a lo verde y saltarse toda la parte del medio que finalmente termina siendo lo más importante. Entonces, ojo, cuando nosotros hagamos esos temas de proyectos, lo más importante ni siquiera es la meta, sino el camino que nosotros vayamos a recorrer. ¿Qué metodologías de gestión de proyectos eventualmente nosotros podemos encontrar? Entonces, aquí les voy a hablar, qué pena que me devuelva, les voy a hablar de la partecita amarilla, de lo que es el Lean Startup y de las Agile. Hay un modelo de cascada. ¿En qué consiste? Entonces, acá dice, proceso lineal en el que el trabajo se realiza de manera escalonada y en orden secuencial. ¿Para quién se lo recomiendan? Equipos que buscan procedimientos y dependencias de tareas claras. ¿Qué ejemplos se me puede ocurrir? Entonces, bueno, esta básicamente es como que, una línea de producción. Pensemos en la línea de producción de un carro o en la línea de producción de un celular. Si yo, o de un computador, si yo no tengo, no sé, sí, si yo no tengo una pieza antes, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Bueno, en el carro. Entonces, si yo necesito dentro de mi línea de producción montar el motor, que realmente se monta después, pero necesito montar el motor y después montar las llantas y después montar, bueno, la transmisión, bueno, 10.000 cosas. Una cosa depende de la otra. Si yo no hago una antes de la otra, no puedo seguir con el proceso. ¿Qué desventaja tiene este tipo de modelos cuando yo estoy gestando los proyectos? Que si por X o Y motivo en alguna de las etapas el eslabón de la cadena se rompe, todo el resto del proceso se va a quedar. Puede funcionar divinamente, especialmente en todos los procesos productivos, pero es muy importante que yo tenga, digamos que procesos o momentos en los que yo pueda, pues precisamente tenga como un plan de respaldo, mejor dicho. Si alguno de esos puntos no me funciona, entonces, ¿cómo hago yo para saltarme ese proceso o de pronto como para poder mitigar el riesgo de que se me vaya a demorar muchísimo? Piensen ustedes, por ejemplo, en una fábrica que hace gaseosas. ¿Qué pasaría
Si la parte en donde salen las botellas se rompen. Y eso sigue andando y andando, y digamos que para el láser la botella está ahí, lo que está haciendo es sigue botando la gaseosa, el líquido y todo el tema. Se va a hacer un desorden terrible, voy a perder una cantidad de producto increíble, porque no solo estoy perdiendo las botellas, sino estoy perdiendo también el líquido que se está botando. Y precisamente eso es porque una cosa depende de la otra. Entonces, ese es el primer modelo con el que normalmente uno trabaja los proyectos. Hay otro que se llama Lean. Tiene como objetivo optimizar los procesos y crear un marco simple para cumplir con las necesidades del proyecto. Para quien se les recomienda, equipos que sufren de problemas de eficiencia. Este es bien particular. Digamos que una de las cosas por las que más agobia a uno cuando está gestando equipos es precisamente el tema de la eficiencia. No todos somos buenos para todo, pero, o sea, no, todos somos buenos para muchas cosas, pero no todos somos buenos para todo. Y aquí es donde entra precisamente a jugar un perfil importante el liderazgo, de cómo hacen ustedes ese proceso de asignación de recursos y de equipo como tal. Esto lo que busca es que diferentes procesos sean complementarios y no dependan el uno del otro, sino que sencillamente se ayuden. Pensemos, por ejemplo, en los procesos de, por ejemplo, los programadores. Entonces, están las personas que están del front, están las personas que están del back, en donde básicamente está todo el tema de diseño visual que nosotros tenemos, y entonces todos los del back están haciendo todo el proceso de codificación para que lo que los de diseño quieren que se vea bonito, cómo lo pueden llegar a convertir así. Entonces, empiezan a trabajar entre los dos, porque en ocasiones, y lo digo por experiencia, ha sucedido precisamente que la parte creativa se pone muy creativa, y en temas de programación es muy complicado resultar llegando a lo que la parte creativa quería ver, o a la parte visual quería ver. Entonces, cuando se trabaja de esa manera conjunta, lo que se logra es precisamente que los tiempos se reduzcan, que la comunicación sea mucho más clara dentro del equipo de trabajo, y pues finalmente que todos apunten hacia un mismo lado. Está Scrum, muy seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. De hecho, hay certificaciones para Scrum, como Scrum Master, en donde ustedes hacen todo ese tema de gestar, pues, precisamente los proyectos. Entonces, se trata de sprints cortos que se usan para crear un ciclo de proyectos. ¿Para quién se les recomienda normalmente? Equipos que busquen distribuir el trabajo y lograr el éxito usando un enfoque por etapas. El Scrum, en esencia, es como una de las metodologías ágiles más conocidas que hay a nivel mundial y que ha tenido muchísimo auge, precisamente porque funciona para que nosotros dejemos de perder tiempo en reuniones que finalmente no nos suman para nada. Una de las premisas de ellos es: vamos a montar un proyecto, tenemos 2 meses para hacerlo, nos vamos a reunir todos los días, pero todos los días a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, bueno, primera hora del día, 5 minutos, en donde ustedes me van a decir, pues, precisamente qué necesitan, en qué van, qué problemas tienen, cómo podemos solucionar diferente tipo de cosas, todo a través de ser muy asertivos. Y esos sprints cortos es: vamos a hacernos entregables. Entonces, tenemos 2 semanas, 2 meses, semanalmente vamos a estar haciendo un entregable para saber en dónde estamos, cómo vamos. Y eso genera presión dentro del equipo, pues precisamente por temas de responsabilidad de poder cumplir con las cosas que nos estipulamos. Segundo, también nos genera todo lo que tiene que ver con crear espacios chiquitos en donde veamos o tengamos el proceso de control sobre lo que estamos haciendo. Vuelvo y les reitero, todo ha de ser susceptible a procesos de medida. Es muy factible, y de hecho, si me voy, digamos, a la parte pública, imagínense ustedes gestar un proyecto público con Scrum, en donde decimos: vamos a montar una vía principal en un año. ¿Qué es lo que normalmente acá sucede? Que ese año termina siendo, no sé, 4, 5 años. ¿Cómo creen ustedes que terminan siendo precisamente esos procesos de reuniones? Es más, ni siquiera vayamos lejos. ¿Desde cuándo están haciendo el tema de la planeación del metro? 1986, creo que fue la primera publicación que salió por ahí en un periódico. Y miren cuántos años después seguimos en lo mismo. Que incluso hasta ahorita están patinando sobre el hecho de que van a
empezar a cobrarle las pólizas a la empresa china porque no cumplieron con los tiempos. Entonces, es muy curioso y todo eso parte es precisamente de la persona o las personas que están gestando los proyectos. No son claros con los tiempos, no son claros con la manera en la que se ejecutan las cosas y peor aún, no son claros con la transmisión de la información. Eso también es muy importante y es una de las cosas que nosotros vemos dentro del Scrum que nos puede ayudar precisamente a mejorar los resultados que nosotros tengamos con los proyectos. Está el Kanban, que representa las tareas pendientes del proyecto usando elementos visuales como tableros. Nosotros somos muy visuales. El cerebro es muy visual. Puede funcionar muchísimo, de hecho, que ustedes ven, yo tengo un tablero acá atrás. Normalmente cuando uno hace los procesos de sintetización de ideas, el ideal es dibujen. Por eso hay un dicho muy coloquial, muy particular, en donde le dicen a uno, ¿quiere que se lo haga con plastilina? Se lo dibujo. De hecho, hay un libro que me parece maravilloso que se llama El secreto es la servilleta, en donde si ustedes son capaces de resumir un problema en una servilleta, ustedes ya lo entendieron todo. Porque no hay que llenar un libro completo para describir como tal un problema, mientras que si lo pueden hacer a través de un dibujo y visualmente es mucho más sencillo yo poder hacerlo. De hecho, les voy a contar ahí una incidencia personal. Mi expareja, cada que yo discutía con ella, realmente para yo poder llegar a un consenso con ella, me tocaba coger un cuaderno y dibujarle qué era lo que yo le estaba tratando de decir. Porque no me entendía realmente por las palabras, a pesar de que yo en mi mente creía que tenía una buena comunicación. Cuando lo hacía a través de dibujos ya era mucho más sencillo de que me entendiera la lógica de las cosas que yo le decía. Entonces, el Kanban básicamente es yo coger un tablero, una columna, lo que ustedes necesiten, posits, o lo pueden hacer de manera virtual. Colocan 3 columnas. Una primera columna en donde coloco cuáles son las tareas que tengo pendientes por hacer. Todas las cosas, no importa. Ojo que acá también es importante que en los proyectos ustedes deben tener tareas macro y de esas tareas empiezan a hacer subtareas. Entonces, coloquen todo ese tipo de cosas precisamente para poder hacer los procesos de retroalimentación. En la columna del medio, lo que van a colocar es cuáles son las tareas que están en proceso, cuáles son las que yo ya estoy haciendo. Y en la tercera van a colocar las tareas que ya están hechas. Visualmente va a ser mucho más sencillo precisamente de que ustedes entiendan qué pendientes tengo, qué cosas son las que yo ya estoy haciendo y a las que debo acelerar o a las que puedo empezar a hacer procesos de control. Y la cuarta, las cosas de las que definitivamente yo ya salí. Entonces, ese Kanban puede servir muchísimo. Normalmente se mezclan estas dos, Scrum con el Kanban, en donde visualmente yo precisamente voy identificando las tareas y en cada uno de esos sprint cortos empiezo a cambiar los posits del lugar para yo saber en qué parte del proyecto estoy. Y este, que es un libro grandísimo, que de hecho ustedes lo pueden encontrar por internet, ya estoy como en la edición 12, tal vez. El PMBOK se utiliza básicamente para hacer proyectos públicos, en donde les enseñan todo lo que tenga que ver con el proceso de planeación, en donde está el proceso de las campañas de expectativa, cómo voy yo realmente, aterrizo la problemática social en algo, cómo puedo yo hacer procesos de tomas de decisiones. Hacer un proyecto estatal es muy diferente a hacer un proyecto privado, entonces este tipo de herramientas, o en este libro particularmente, está enfocado a todo lo que tenga que ver con temas públicos. No es un libro complicado de leer, de hecho es como muy, pues, sencillo a la hora de ustedes empezar a aplicarlo. Es extenso porque realmente toda la metodología en términos públicos es bastante extensa, es un poco tediosa. Sin embargo, como normalmente sucede en la teoría funciona divinamente, pero cuando lo pasan a la práctica no es tan maravilloso como nos lo pintan ahí en los libros. Entonces, hacer ese ejercicio de yo poder aterrizar todo lo que yo veo dentro de la teoría, dentro de la parte, digamos que investigativa, yo me pueda remitir pues precisamente a ese pragmatismo de revisar legalmente entonces hasta qué punto yo me puedo mover, qué tanto puedo yo llegar a hacer con cierta cantidad de cosas, pero esta herramienta les puede funcionar muchísimo más porque normalmente la están actualizando, dependiendo pues también del tipo de reformas que se hagan, de los alcances que se le van a dar a las entidades, bueno, diferente tipo de cositas. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un método tradicional y utilizar las metodologías ágiles?
Tradicionalmente, cuando yo gesto un proyecto, lo que hago es que planeo, analizo, diseño, programo y pruebo. Y con eso, pues llego precisamente al proceso de puesta en marcha. Ese proceso de planeación es donde yo cojo el hecho lápiz, me pongo a escribir el documento, analizo porque se lo entregué a alguien. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las reformas. Una reforma, ¿cómo empieza? Siendo un proyecto donde hicimos todo el proceso de planeación. Se lo pasamos a entidades que precisamente, bueno, llegó al Congreso en donde se supone que hay un pool de expertos que empiezan a hacer el análisis de los impactos de todo ese proceso de planeación y empiezan a revisar riesgos y 10.000 cosas. Después de que hacen el proceso eventual de decir, sí, esto nos puede funcionar, empezamos a diseñar cuáles son esas estrategias de puesta en marcha. Cuando yo diseño eso, empiezo también a encontrar otra serie de riesgos. Programo, coloco límites, hasta cuándo, qué tanto tiempo voy a tener, qué tanto dinero voy a tener, cuáles son los recursos, entendidos los recursos como intelectuales, humanos, bueno, bienes inmuebles, lo que necesite. Ese proceso de programación también va ahí dentro de hacer el proyecto. De hecho, cuando les hablen de programación, lo ideal es que ustedes se puedan hacer, por ejemplo, un diagrama de Gantt. El diagrama es básicamente, incluso lo pueden hacer en un Excel, colocan tareas macros, subtareas, en qué momento yo las voy a ejecutar dentro del proyecto y visualmente yo voy a través de una rayita que me va a gastar una semana o que esta tarea depende de esta. Todo ese tipo de cosas hablan de la programación. Y empiezo a hacer pruebas. Ya es, bueno, vamos a ver si realmente el tema que yo planeé me va a funcionar o no y pues empiezo con la puesta en marcha. Mientras que en las metodologías ágiles yo me hago todo el proceso de planeación del principio igualito que en la parte tradicional, hasta ahí no cambia nada, y empiezo a revisar cuáles son las cosas más importantes y cuáles son las más urgentes. No se dejen meter el cuento de que todo es importante, de que todo es urgente. No, porque finalmente sí hay cosas que van a impactar muchísimo más sobre el desarrollo del proyecto. Y aquí es donde empiezan a jugar las metodologías ágiles, que es todo lo que acabamos de revisar. Entonces, visualmente hasta dónde vamos, qué tipo de problemas son los que tenemos, qué es lo que realmente necesitamos iterar, qué necesitamos aprender de lo que el mercado nos está diciendo. Y después de que nosotros ya tengamos bien toda esta partecita de la iteración, que pasamos ya por nuestro mínimo viable del proyecto y todo el tema, ahí sí nos vamos a hacer la puesta en marcha. Que esa puesta en marcha pues finalmente termina siendo el proceso de consolidación del proyecto, que si recuerdan en la grafiquita de los 3 colores es la parte verde. La metodología ágil es la parte amarilla, que es la parte que está en el medio, y esto pues, las flechitas que están a la izquierda, el planteamiento del problema y los requerimientos priorizados, termina siendo toda la partecita roja, que es el design thinking. Ahora, ¿por qué es importante aprender a contar el cuento? Piensen si alguna vez a ustedes les ha sucedido que llegan a una reunión, dicen que es una reunión supremamente importante, hablan muchísimas cosas y cuando ustedes van a salir de la reunión, lo primero que les preguntan es, ¿entendieron qué es lo que tenemos que hacer? Sí, sí señor, sí señora, sí entendimos qué toca hacer. Y le preguntan a su compañero, lo hacen así con el codo, oiga, ¿usted entendió qué hay que hacer? No, no sé. ¿Qué pasa? Solo por pena de preguntar, cuando estamos haciendo el proceso de ejecución del proyecto, terminamos embarrándola. ¿Y eso qué genera? Pérdida de tiempos. ¿Y el tiempo qué es? Un recurso. Y el recurso también en que se traduce en que vamos a perder dinero, en que podemos perder oportunidades, única y exclusivamente porque de pronto nosotros desde este lado no preguntamos a la persona que estaba hablando. Ahora, si ustedes son los que están comunicando, es muy, muy importante que precisamente hagan el proceso de entender muy bien qué es lo que están diciendo. Quiero que por favor, si bien es cierto, no los puedo escuchar, les voy a hacer una pregunta y piensen en este personaje. Es Batman. ¿Qué cosas puede representar esa imagen? Porque miren que también piénsenlo como el mensaje. Poder, seguridad. En ocasiones me han dicho miedo. Claramente ustedes, si este señor se lo cruzan en la calle, ustedes como que no lo van a codear, no lo van a golpear con el hombro. Y oiga, ¿qué le pasa? Aprenda a caminar.
lo van a pensar 10.000 veces. Usted les atravesó a ese señor en el batimóvil y pues no le van a echar la madre ahí pitándole o 10.000 cosas, ¿cierto? ¿Qué es importante? Que nuestro mensaje se vea contundente. Metafóricamente hablando, que nuestro mensaje se vea así. ¿Cómo lo hacemos? Hay que aprendernos a creer el cuento, y una de las cosas más importantes es precisamente que nosotros entendamos de qué estamos hablando y sepamos qué es lo que nosotros queremos hacer. Seguridad. ¿Qué pasa si nosotros creemos que nuestro mensaje se ve de esta manera, pero realmente las personas nos ven así? Ya no es tan ya no es tan divertido, porque resulta que este señor, si bien es cierto, eventualmente se pudo haber disfrazado de Batman, nada tiene que ver con lo que nos transmite la otra imagen. Cuando un mensaje se ve tal cual como de pronto se ve este señor, que pudo haber tenido la mejor voluntad del mundo para ir se disfrazó de Batman y toda la cosa, pero ¿qué nos genera esto? Risa, inseguridad, poca seriedad, poco profesionalismo. Cuando nosotros damos mensajes de esta manera, lo más seguro es que nuestro equipo de trabajo no nos siga y tampoco nos hagan caso. Y tampoco consigamos los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, ojo con esa partecita. ¿Cómo gestionamos equipos de trabajo? Digamos que hay muchos estilos de liderazgo. Acá traigo a colación los de Daniel Goleman. Se pueden leer esos libros. De hecho, es un autor muy bueno en temas de inteligencia emocional y en temas de todo lo que tiene que ver con liderazgo. Básicamente es que ustedes aprendan a identificar qué tipo de líderes son ustedes y también que aprendan a identificar qué tipo de liderazgo es el que van a aplicar dentro de su equipo de trabajo, porque no todos funcionamos de la misma manera. Hay un líder autoritario que básicamente es la persona que siempre les está diciendo haga, 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 y se hace como él o ella quieran. Esos autoritarios, por ejemplo, yo no me siento identificado con un líder autoritario. Primero porque no soy un líder autoritario y porque he trabajado con personas que son netamente autoritarias y no me he sentido cómodo. No soy de los que me gusta que me estén diciendo cómo he de hacer mi trabajo, y mucho menos si de pronto es una persona que no conoce qué es lo que yo hago. Sin embargo, hay personas, porque las conozco y porque eventualmente a uno le toca convertirse en un líder autoritario, que si ustedes no les dicen qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, no lo hacen. Incluso, hasta si lo miran desde un punto de vista generacional, hay muchos chicos actualmente que precisamente si ustedes no les dicen qué hacer y cómo hacerlo, no lo hacen. A pesar de que tienen todas las ayudas en internet, tienen todas las ayudas dentro de su celular, en su computador, pero no lo hacen. Entonces, ese líder autoritario normalmente lo que logra es que ese tipo de personas que de pronto no tienen que no son lo suficientemente como proactivos, los puede guiar pues para conseguir un objetivo. ¿Qué problema tienen este tipo de personas? Que son casi siempre los culpables de que el equipo se desmotive o que la gente se vaya de un trabajo. Hay líderes democráticos, que pues básicamente es el que se sienta con su equipo de trabajo, escucha qué es lo que le tiene para decir cada una de las personas y él o ella toma la última decisión. Normalmente tiende a escuchar todo lo que le puedan decir, diferentes puntos de vista, y trata de ser lo más justo posible y lo más, digamos que, equitativo posible. Cada que toma una decisión tiene muy presente de que no solo lo va a afectar a él o a ella, sino que va a afectar a su equipo por completo. O que acá hay algo importante. Cuando nosotros estamos en la posición de liderazgo de un equipo, si el equipo la embarra, si el equipo fracasa, el fracaso es de todos. Pero quien va y pone la cara es uno de líder. Si el equipo funciona de maravilla y a todos nos fue bien, al equipo le fue bien, y el líder, si bien es cierto, puede ir a poner la cara y decir, sí, mi equipo funcionó muy bien, por favor, reconozcan los méritos de cada uno de los integrantes de su equipo. No sean de esos líderes o de esos jefes que se roban el crédito de algo que no hicieron ellos, sino que hizo alguien dentro de su equipo y lo quieren hacer ver como si lo hubiesen hecho ustedes. No hagan ese tipo de cosas, es una muy mala práctica y desmotiva muchísimo al equipo. Hay líderes afiliativos, en donde básicamente, digamos que lo más importante para estas personas es, digamos, para estos líderes son las personas
y las relaciones que hay entre las personas. Entonces, son ese tipo de líderes que llegan y les preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Son personas muy, muy cercanas. Sin embargo, este tipo de personas tienden a tener un problema y es que cuando han de tomar una decisión sobre el equipo, les cuesta mucho dividir su parte personal de su parte profesional. Hay un jimonel que dice lo que hay que hacer, pone un rumbo y guía al grupo. Entonces, ese es como, digamos, el capitán del barco. Vamos para allá, quiero que vayamos para allá, que cumplamos con ciertos objetivos y bueno, como que empecemos a hacer varias cosas. El problema es que esta persona es de los que se carga de todo el trabajo del equipo. ¿Hay que hacer esto? Sí, hagámosle. ¿Hay que hacer tal cosa? Sí, hagámoslo también. Pero le cuesta mucho potencializar a su equipo, capacitarlos, motivarlos, bueno, que a diferencia, por ejemplo, del que está al ladito, el coaching, ese sí viene siendo la persona que busca desarrollar todo el potencial de su equipo de trabajo. Entonces, aquí encontramos a esas personas que son muy buenos identificando para qué son buenas las personas dentro de ese equipo y le es mucho más fácil hacer los procesos de delegación. A estas personas ustedes les aprenden mucho y no solo les aprenden por su forma de ser, sino porque también les ayuda a potencializar en qué son buenos ustedes. Y hay un visionario, que es ese loco o esa loquita que cree que todo se puede hacer. Y normalmente, y voy a tomar, digamos, una frase de Steve Jobs, que las personas son las personas locas las que creen que pueden cambiar el mundo, las que finalmente lo logran. Entonces, esos visionarios son esas personas que no siguen reglas, son esas personas que no tienen mucho miedo a fracasar, que son supremamente resilientes y que si por cosas de la vida terminaron metiendo la pata por un sueño en el que estaban metidos, no importa, siguen soñando, entienden de que el hecho de que una cosa no funcione no quiere decir de que el resto no lo vaya a hacer tampoco. Y pues finalmente, creo que esto es lo que más nos puede ayudar, herramientas precisamente en el tema de la gestión de proyectos. Yo sé que esto es un tema bastante extenso, que divinamente se puede hacer un diplomado completo en todo lo que tiene que ver con temas de proyectos. Sin embargo, traté de resumir como lo máximo posible todo. Estas herramientas que son digitales funcionan para que nosotros empecemos a revisar qué nos puede servir y cómo podemos visualmente entender digamos que los proyectos. Trello es una maravilla, Trello es gratis, ustedes lo pueden tener dentro de su celular, lo pueden abrir dentro de su computador, abren una cuenta, ya sea por Gmail, ya sea por Outlook, bueno, por la cuenta que ustedes tengan, y es para que ustedes hagan Kanban, colocan sus columnas y en cada una de las casillitas van a colocar la creación de las tareas. Y cada una de esas tareas, cuando ustedes las abren, le pueden colocar subtareas para revisar el porcentaje de avance de esa tarea grande. Y más allá de eso, le pueden colocar o asignar responsables, que eso también es supremamente importante, que las personas sepan qué es lo que les toca hacer. Project les puede servir muchísimo, especialmente para lo que tiene que ver con la creación de lo que tiene que ver con qué, con todo lo que es la parte de crear digamos que esas líneas de tiempo para saber en qué momentos que ustedes van a hacer el tema de cada una de las actividades, qué dependencia tiene cada una de las actividades. Incluso dentro del Project también pueden colocarle responsables a cada una de las actividades y subactividades. Project hace parte del paquete de Microsoft, de Office 365, ¿sí? Entonces, como para que cojan y vayan y lo revisen, porque seguramente lo deben tener ahí instalado. Miro, básicamente tiene que ver con, digamos que visualmente, para que creen muchos tableros en donde puedan hacer algo parecido a Trello y puedan trabajar de manera conjunta. Entonces es bien interesante porque ahí ustedes van a ver los mouse de su equipo de trabajo con los nombres desde diferentes dispositivos, donde pueden trabajar todos de manera, digamos que compaginada. Es muy parecido al Jamboard que tiene Google, ahí en la G Suite. Y pues Miro les ayuda a muchos porque tienen muchas plantillas que ya están hechas y lo único que tienen que hacer es como cambiar cositas, tienen los posits, cambian los colores, es bien interesante y es muy interactivo. Slack es un aplicativo que
ustedes lo pueden descargar a su celular, en donde básicamente pueden definir cuáles van a ser los equipos de trabajo, que cada equipo de trabajo como que tenga su independencia, pero sin embargo esté conectado con el resto de las dependencias. Si necesitan subir archivos, si necesitan tener como cosas específicas dentro de cada uno de sus equipos, si necesitan solo enviarle un correo a la gente de mercados, a la gente de finanzas, a la gente de operaciones, a la gente de directiva, bueno, lo que necesiten lo pueden hacer ahí por Slack. No, de todas las que están acá, es la menos intuitiva. Sin embargo, es muy poderosa cuando ustedes la aprenden a manejar. Les puede ayudar un montón a ahorrarse tiempos, a ahorrarse reuniones, a tener toda la información centralizada, a poder tener acceso a toda la información de manera rápida. Y pues, bueno, esta sí es una herramienta freemium. Ahí tiene como ciertas limitantes. Está G Suite, en donde digamos que todas las herramientas de Google les pueden ayudar a que pues trabajen ya sea por un Drive, ya sea por crear un documento en donde todos pueden estar metiendo la mano. Está el Jamboard, que es muy parecido al Miro. Pueden tener las opciones de Classroom, pueden tener los formularios que necesiten para hacer la recolección de las informaciones. Como que es muy, muy amigable y pueden hacerlo ya sea desde su dispositivo móvil o desde su computador. Y Monday, que funciona muy parecido a Project, en donde pueden precisamente asignar las tareas, ligarlos a los correos, ver visualmente cuál va a ser la línea de tiempo de cada uno de los proyectos y pues que esto también es freemium, como que pueden tener ciertas cosas de manera gratis, pero si quieren acceder a algunas otras, ya el tema es pago. Y pues nada, ya esta sería como la ronda de preguntas. Acá les dejo mis datos. En todas las redes sociales aparezco así, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Ahí están mis correos, mi número de contacto por si de pronto llegasen a necesitar algo, si tienen alguna inquietud. Y pues, Nicolás, abierto el espacio para las preguntas. Claro que sí, Mauricio. Vamos a revisar aquí qué preguntas tenemos de nuestros asistentes. Ya miramos, tenemos varias conversas, varios mensajes, pero no veo preguntas. Esta sesión quedará grabada. Sí queda grabada y se va a subir a sus respectivas aulas virtuales. Y no tienes certificado esto porque es apenas solo una charla. Los únicos que tienen certificados son los diplomados y los programas cortos que tenemos por las noches. Y bueno, Mauricio, no veo ninguna pregunta. No sé si quieres añadir algo más para cerrar, para concluir. Ok, bueno, no, pues básicamente primero agradecerles obviamente por el espacio. Sé, y vuelvo y les reitero, el tema de proyectos es muy, muy largo, por algo hay especializaciones, hay incluso maestrías en temas de proyectos. Acá la invitación básicamente es de todo lo que tiene que ver con, mira, por acá hay alguna recomendación para el control en la delegación, ya te contesto, Laura. Digamos que básicamente todo lo que tenga que ver con proyectos, no se queden solo en el proceso de la planeación. Vuelvo y les digo, eso es muy bueno que ustedes hagan todo el proceso de planeación y entre más rápido lo hagan, pues mejor, entre mejor y juiciosamente lo hagan, pues maravilloso. Sin embargo, ese proceso de la ejecución es muy importante que ustedes sepan a quién se lo van a dar. Listo, entonces espérate un momentico, voy a contestar acá la de Laura que me estaba preguntando, ¿alguna recomendación para el control en la delegación? Listo, entonces, la primera es que tú conozcas muy bien a tu equipo, que sepas precisamente a quién le vas a asignar cierto rol y más allá de eso, que esa persona que te está aceptando la carga sepa o por lo menos confíe en su capacidad precisamente de poder ejecutar y cumplir con esa responsabilidad. Y la mejor forma de que tú precisamente lo puedas hacer es básicamente pues generándole la confianza a la persona, que si la embarró, no importa, tranquilo, pues revisemos a ver qué fue lo que sucedió y pues precisamente que se sienta apoyado o apoyada. Es más una cuestión como de monitoreo y de entender tú con quién, con qué tipo de personas estás trabajando. A ver, por acá vi otra. Tips para dividir tareas y subtareas. Bueno, acá me pasó algo bien curioso y es que esto yo se lo aprendí a una persona que fue cliente mía. Montamos un proyecto y ella lo que me hizo fue, ven, sentémonos y revisemos en un Excel qué es lo que tú tienes. Yo tenía que hacer ciertos entregables y para mí los entregables eran cada una de las tareas. Sin embargo, entendí que cada una de ellas, para yo llegar a ese entregable, tenía que hacer algo antes. Ejemplo. Supongamos que yo quiero entregar
que te digo yo, necesito entregar un nuevo producto. Y resulta que para hacer ese nuevo producto, pensemos en una nueva tarjeta de crédito, yo necesito tener un estudio previo para la tarjeta de crédito, necesito saber cómo se está comportando el mercado, saber cómo está mi competencia, qué tipo de solicitudes son las que de pronto pueden tener mis clientes, y ahí estoy colocando tareas grandes. Entonces, necesito conocer a mi cliente, qué necesito de mi cliente, entonces empiezo a revisar cuánto es lo que se gasta en promedio una persona, qué tipo de gastos es lo que tiene la persona, cuáles son sus hábitos, bla, bla, bla. Entonces, cada una de esas subtareas empiezan a rellenar la tarea grandota. Entonces, entre tú más puedas atomizar cada una de tus tareas, te puede servir más para tener alguna, digamos que un control real sobre las tareas grandotas. Puede ser lo más tonto, incluso hasta enviarle un correo a gerencia. Eso es una subtarea. Colóquenla, porque pueden parecer cosas muy triviales, pero si tú no enviaste ese correo, resulta que se te dañó el resto del proceso y la tarea no se pudo cumplir. Entonces, ese tipo de cositas, entre más ustedes lo puedan atomizar, mejor. No importa que les salgan 100 subtareas. Entre ustedes más puedan empezar a chulear, mejor. ¿Me regalas el dato para saber cómo apareces en Instagram? Sí, mi nombre completo, Mauricio Darío Benavides Maldonado. Aunque pues igual me pueden encontrar en Instagram como Mao Benavides M. ¿Cómo podemos saber cuántas personas requerimos para un proyecto? Pues María, eso es muy relativo. Depende qué tan grande sea tu proyecto y qué capacidades tenga cada una de las personas dentro de tu proyecto. Ejemplo sencillo, a mí me sucedió que, por ejemplo, una vez me tocó automatizar un proceso y esa automatización básicamente convirtió el trabajo de una persona de 8 horas en 5 minutos. Entonces, ¿a ella cuántas personas va a necesitar? Una. Y pude liberar espacios. Entonces, ese tema de qué tanto necesitas tú es saber qué pueden hacer las personas, qué tanto pueden hacer las personas. Obviamente no vas a reventar a tu equipo de trabajo, colocar los tiempos y revisar, pues obviamente todo lo que tenga que ver con recursos. No siempre manejar un grupo grande es la respuesta para conseguir más rápido algo. Entonces, también es cuestión de que identifiques precisamente el potencial que tengan las personas, saber el tiempo que tienes para ejecutarlo y saber qué es lo que cada una de las personas va a hacer. Eso también te va a ayudar en el tema de la determinación del número del equipo. ¿Y qué nos puedes hablar sobre los indicadores de seguimiento? Bueno, Luis, ahí los KPIs, normalmente a ustedes, bueno, ahora le meten en la cabeza que generar un indicador es muy difícil, pero básicamente es todo lo que tú puedas llegar a, bueno, necesites controlar. Indicadores básicos que tú has de tener en cuenta: la ejecución de los tiempos, la ejecución de tu presupuesto, la ejecución como tal de todo lo que tenga que ver con las ideas, y revísate también la ejecución de, incluso hasta lo del tema de la rotación de personal, porque muchas veces si se te está fugando el conocimiento puede ser porque algo estás ejecutando mal dentro del proyecto. Entonces, esos indicadores de seguimiento normalmente busca los más macro y ya los pequeñitos los puedes sacar, por ejemplo, de las subtareas. Entonces, cantidad de correos que tuve que haber enviado, cantidad de contactos efectivos que tuve, cantidad de, no sé, de recursos que ingresaron, todo ese tipo de cosas lo sacas es precisamente de ahí. Y creo que ya, apenitas, 12:01. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo, Mauricio, muchas gracias. Mira, Muchas por ahí gracias. María Isabel tiene la mano levantada. Yo no sé si... A ver, veremos si María Isabel podemos habilitar micrófono. Bueno, creo que la bajó. Ah, bueno, sí. Listo, Mauricio, muchas gracias nuevamente aquí por este espacio, por compartir tu contenido de valor con pues, todos nuestros asistentes que siempre están aquí todos los miércoles. En nombre de la Fundación Unipymes, la Team Pyme, les agradecemos por siempre estar aquí. Y a Mauricio nuevamente les agradecemos por este espacio de valor. Nos vemos en la próxima charla el próximo miércoles. Hasta la próxima.